Casi todos los que estamos aquí, que hemos leído la palabra, tenemos el conocimiento, ¿verdad?, de que estamos en el tiempo de la gracia. ¿Verdad que estamos en el tiempo de la gracia? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pablo en los Corintios, si no mal recuerdo, dice que él ora a Dios para que Israel tenga una oportunidad más. Amén. Y Pablo también dice que no nos debemos de sentir como más o menos ultrajando a Israel por lo que Israel quedó fuera, sino que Pablo dice que debemos de dar gracias a Dios porque nosotros somos como un injerto, que la verdadera o el verdadero es Israel. Pero nosotros venimos a ser como un injerto, y así como Israel fue puesto a un lado, también nosotros podemos llegar a ser puestos a un lado. Pero, ¿por qué digo esto? Porque el tiempo de la gracia se va a terminar. Y va a venir el tiempo para el pueblo de Israel. Y eso es lo que toca hoy este capítulo 11. Este capítulo 11 es una continuación de la pausa que estuvimos viendo el domingo en el capítulo 10, como también en el capítulo 7. ¿Se acuerda que a Juan se le dio una orden de ir a pedirle un libro al ángel? Y cuando llega al ángel, cuando llega Juan donde el ángel se encuentra, le pide el libro y el ángel le dice: cómetelo. Va a ser dulce como la miel a tu paladar, pero amargo a tu vientre, ¿verdad? Y ese mismo ángel es el que le habla en el capítulo 11 a Juan. Pero en este capítulo 11, leyéndolo, hermano, como no está cronológicamente los capítulos en el Apocalipsis, no sé por qué razón, no lo sé, pero no está cronológicamente. Este capítulo 11 podría ser el número 4 o el número 5. Porque en medio de la gran tribulación de los 3 años y medio se cumplen el tiempo de los 2 testigos que aparecen en este capítulo. Entonces, dije que esta es la segunda parte y es una continuación del primer segmento, ¿verdad?, que tuvimos el domingo pasado. Y en este capítulo se encuentra ya mencionado, no en palabra Israel, pero ya se empieza a mencionar a Israel. Del capítulo 10 o 11 para atrás no se menciona a Israel, pero se menciona a Israel en este capítulo 11 en adelante. ¿Por qué? Porque el tiempo de la gracia terminó. ¿Qué significa el tiempo de la gracia? El tiempo de la gracia significa que hoy hay oportunidad para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. Quien sea, guatemalteco, mexicano, argentino, peruano, alemán, ruso, quien sea, hoy hay oportunidad para alcanzar la salvación de nuestras almas. Pero va a llegar un día cuando esta gracia se acabó y la única oportunidad que va a existir será para el pueblo de Israel. Entonces, los 144,000 que menciona la Biblia viene siendo como un tipo de la iglesia de hoy en día. Ellos van a ser sellados de los judíos, del pueblo israelita, sellados para estar o pasar el tiempo de la gran tribulación, pero no van a ser tocados. Nosotros como iglesia tenemos el sello del Espíritu Santo también, desde que aceptamos a Jesucristo, pero un día nos vamos a ir con el Señor, sea por medio de la muerte, o sea que el Cristo venga y seamos
transformados. Transformados en un cuerpo nuevo. Entonces, el capítulo 11, mire aquí, y lo vamos a ir aplicando a nuestro estilo de vida. Esperamos que el resto de las hermanas aparezcan por ahí, ¿verdad? O sea, la llevó el Señor. Bueno, la separación entre lo sagrado y lo profano. Separación entre Israel y el impío. Dice el verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios, mide el altar y mide a los que adoran en el altar. Una vara de medir simboliza separación. ¿Qué está haciendo Dios aquí por medio del ángel hablándole a Juan? En el verso 1, que debe de haber una separación entre el templo de Dios, el altar de Dios y los que adoran en el altar. Ahora, usted sabe que una de las cosas que Israel, yo tengo un video de un estudio de que el pueblo de Israel está, y yo sé que muchos lo saben de aquí, está procurando hacer un nuevo templo. Eso ya lo saben, un nuevo templo. Y el lugar donde lo están procurando, primeramente no es el tiempo de Dios todavía. Pero otra cosa es que los vecinos que tiene Israel no le permiten, porque según a ellos ese es el lugar donde Mahoma, ¿verdad?, fue levantado, y ellos lo pelean también. Y los judíos lo pelean y dicen que ese es el lugar donde está la roca donde iba Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Y también que ahí fue edificado el templo de Salomón. En fin, es una cosa que se habla. Y hoy el pueblo de Israel tienen preparados muchas de las cosas que van a ser usadas tanto por los que van a administrar en ese templo. Tienen todo preparado, las vestimentas. Ese video un día lo vamos a ver aquí y alguien lo va a estar traduciendo porque está en inglés. Y lo vamos a ver cómo tienen, hermanos, arpas. Tienen todo preparado. Todo preparado. Y hasta el lugar donde ellos van a obtener el becerro que van a sacrificar como primer sacrificio en ese templo. Eso es lo que ellos están pensando. Entonces, podría ser que ese templo, porque va a ser edificado, podría ser ese templo el cual está hablando aquí en este verso 1. Podría ser. Pero lo importante aquí que yo veo es que Dios hace una separación entre lo inmundo y lo santo. Entre lo inmundo y lo santo. Si nosotros aplicamos esa palabra espiritualmente hablándolo, Dios también ha hecho una separación en nosotros. Nos ha separado para Él, y por lo tanto nosotros, al ser separados para Dios, ya no debemos de agradar al mundo, porque no podemos servir a dos señores. Entonces es necesario que nos ubiquemos bien si estamos en el camino donde hemos sido separados para agradar a Dios, o estamos en el camino como el mundo lo vive. Entonces, esto va a suceder en esos tiempos de la gran tribulación. Yo creo, como muchos, algo otros no, pero yo creo que la iglesia
los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, un día antes de la gran tribulación, vamos a ser llevados en el Señor. Amén. Viera la cara que se les mira de aquí, hermano, alegre, cuando decimos que Cristo se va a llevar a su iglesia. Ahora mire, el verso 2, para que entendamos más ese punto. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Se le está diciendo a Juan, vas a medir el templo, vas a medir el altar y vas a medir a los que adoran en el templo o en el altar. Los vas a medir. No dice pesar, dice medir, como una separación. ¿Por qué? Porque en esos días va a suceder lo siguiente, dice el verso 2. Le dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas, porque ha sido entregado a los... ¿A quiénes? Y ellos lo hollarán o lo profanarán. Profanarán. Profanar, ¿qué es profanar? Puede ser, por ejemplo, una persona que ande mal delante de Dios, pero mal delante de Dios, y participe en la obra del Señor. Eso es profanar. Eso es profanar. ¿Qué hizo los romanos cuando destruyeron el templo? Como cuando el Señor Jesucristo dijo, ninguna ni piedra sobre piedra quedará de esta gran construcción que los judíos le hicieran. Mira, Señor, mira qué hermosa edificación. Y el Señor Jesucristo le dijo, dice, piedra ni sobre piedra quedará todo esto. Cuando los romanos llegaron, destruyeron todo ese templo. Por el oro y todo lo que había, lo destruyeron. En el año 70, según la historia, ¿verdad? Por un hombre llamado Tito. Lo destruyeron. Y no han vuelto a levantar otro templo como ese templo que fue levantado. Ahora, pero están pensando levantar uno. El que yo les acabo de mencionar. Un templo. Y ese templo será el que va a ser profanado por la bestia, por el anticristo y por todos esos personajes que tomarán control en el tiempo de la gran tribulación. ¿Irá a ser fácil el tiempo de la tribulación? Pienso que no. Pienso que no. Lo hollarán, dice, la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? 42 meses, que vienen siendo 1260 días. Y 42 meses viene siendo la mitad de la semana que Daniel habla en el libro de Daniel, capítulo 12. Según la profecía de Daniel, falta una semana para completarse las 70 semanas que Daniel habla. Y esa semana que hace falta es el periodo del tiempo de la gracia para nosotros como gentiles. Porque a los suyos venía, mas los suyos no les recibieron. Entonces a nosotros se nos dio la oportunidad de alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. Pero cuando esa semana empiecen a funcionar, para completarse las 70 semanas, entonces viene la oportunidad del pueblo de Israel. Pero ya no más para nosotros como gentiles. Por eso dice el Espíritu Santo escribiendo, ¿verdad? Hoy es el día de salvación. Hoy. Porque
el día de mañana, pues quién sabe si vamos a tener la oportunidad de ser salvos. No sabemos. Entonces, Dios dice, en el tiempo de la gran tribulación, el templo, el altar y los que adoren el altar simbolizan al pueblo de Israel, que aceptarán el mensaje de ¿quiénes? El mensaje de los dos testigos que se van a manifestar ahorita. Los dos testigos se van a traer un mensaje con palabra y con milagros. ¿Pero para quiénes son? ¿Para la iglesia? No, para el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel va a tener la oportunidad. Hoy tiene oportunidad, claro, cualquier israelita que quiera aceptar a Cristo como su Señor lo puede hacer, pero hay dureza en su corazón. Y esa dureza del corazón de ellos nos sirvió a nosotros para alcanzar la salvación. Por eso que cuando Cornelio aceptó al Señor Jesucristo y fue bautizado con el Espíritu Santo, Pedro y los demás judíos se admiraron y dijeron: ¿cómo es esto? Pensábamos que esto era únicamente para nosotros, israelitas, pero se dieron cuenta que Cornelio era un romano y tuvo la oportunidad de ser salvo y de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el patio fuera del templo, espiritualmente hablando, lo simbolizando al pueblo de Israel, un simbolismo del pueblo de Israel que tendrá esa oportunidad. No son los 144,000, y sino el resto de la nación que tendrá la oportunidad en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, pero ¿qué pasará con aquel que conoce de Dios y se queda cuando Cristo venga? Dios no lo permita, pero si nos llegáramos a quedar viniendo Cristo, y viniera el Señor y el Señor se lleva a su iglesia y nos quedáramos, ¿cómo sería nuestro accionar? Cuando está la gran tribulación y teniendo el conocimiento de Dios en nosotros. Los últimos dos profetas con un poderoso testimonio en Jerusalén durante el tiempo del fin. Verso 3 dice: daré a mis dos testigos que profeticen. Profetizar, predicar, proclamar, anunciar la palabra de Dios. ¿Por cuánto tiempo dice? 1260 días, que son 42 meses. 1260 días. ¿Cómo van a estar vestidos, dice? De cilicio. Cuando un profeta andaba vestido de cilicio, era cuando el profeta llamaba al pueblo al arrepentimiento. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? ¿Se acuerda? Llamando al arrepentimiento. Hoy en día se sigue predicando al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento viene el paso que es el nuevo nacimiento. Y no podemos entrar al reino de los cielos si no hemos nacido de nuevo. No podemos heredar. Dios, Jesús se lo dijo a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. Es importante venir a los cultos y venir a los servicios. Y hermano ya lo ha tocado algunas veces. Es importante. Pero el venir a sentarse a una silla y vivir una vida igual como el mundo la vive es perder tiempo. Lo importante aquí es nacer de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para tener asegurada la salvación. Es importante tener asegurada la salvación. Entonces estos dos testigos se van a manifestar, oiga bien, se van a presentar en el tiempo de la gran tribulación. Porque ellos son los que van a proclamar, a predicar, a profetizar
por 42 meses, la mitad de la semana. Van a estar proclamando, ¿pero a quiénes? ¿A la iglesia? No, al pueblo de Israel. La oportunidad para Israel. Vestidos de cilicios, llamando al pueblo al arrepentimiento. ¿Se acuerda Juan el Bautista? Les dije, ¿verdad? Que decía, generación de víboras, ¿quién os ha a huir de la ira venidera? Decía Juan, de la ira venidera. Hacer frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Porque sin un arrepentimiento no hay nada. Para que haya amistad entre dos personas, ¿qué es lo que debe de haber? Primero un perdón, ¿verdad? Un reconcilio. Un arrepentimiento lleva al paso de un reconcilio. Y eso es lo que Dios busca con el hombre. Que el hombre se reconcilie con Dios. Y usted observa que el hombre, el ser humano, no quiere de Dios. Vea usted, no quieren las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creen que es Dios el que necesita reconciliarse con uno y no uno con Dios. Y estamos equivocados. Porque el que va a ir a la condenación eterna es el hombre, no Dios. Dios ofrece el camino para el perdón. Dios ofrece el camino para la vida eterna. Pero si el hombre lo rechaza, es el hombre el que va a ir a sufrir. Por eso, ¿quiénes son estos dos testigos? Yo no lo sé. ¿Para qué le voy a decir? Unos dicen que Enoc, otros dicen que Moisés, otros dicen que Étil. Yo no lo sé. Sigamos leyendo. Verso 4. Estos tienen la unción y el testimonio de Dios, que es la palabra, para restaurar a Israel a un acercamiento a Dios. Porque es lo que quiere Dios, hermano, que el hombre se acerque a Dios. Yo les he dicho a ustedes, 22 años tenía yo cuando conocí al Señor. El hermano dice que 16. Otros no sé cuántos años y así. Pero verdad que el paso más lindo y precioso es haber buscado de Dios. Es lo más lindo. Dice el verso 3, el verso 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Usted sabe que un candelero para dar luz necesita el aceite del olivo. ¿Ah? Para mantener la luz encendida. ¿Y qué necesita un cristiano de hoy en día para mantener su vida encendida en Cristo? La presencia de Dios en su vida. Si alguien dice, hoy no sentí la presencia de Dios en el culto, qué aburrido estuvo, es porque la presencia de Dios no está en ti. Porque a lo mejor usted no la sintió, pero el otro sí lo sintió, la presencia de Dios. ¿Ah? Es como usted va al río ahorita y va dos hermanos con usted. Uno de ellos se mete al agua y dice, está helada el agua o está caliente el agua. El único que sabe cómo está el agua es el que se metió. Usted solamente, a lo mejor le están diciendo, está calientita para que tenga valor y que se meta. Pero solamente el que se está comiendo la naranja sabe si está agria o está dulce. ¿Ah? Solamente el que se está comiendo el limón sabe que los dientes se le están destemplando. El otro no. Entonces, la presencia de Dios es quien hace una realidad en la persona. En la persona. Entonces, estos dos testigos dicen, son los olivos y los candeleros que están en pie delante de Dios, el Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe de morir él de la misma manera. Mire usted la autoridad y el poder que reciben estos dos testigos. Pero
¿Sabe una cosa? Tienen poder, pero están limitados. ¿Por cuánto tiempo ellos van a andar en vida? Por 42 meses. Por 42 meses van a proclamar el evangelio o la oportunidad al pueblo de Israel en el tiempo de la gran tribulación. ¿Sabe qué está haciendo los israelitas ahorita? Regresando a sus tierras. Muchos están regresando. Si usted se mete a las noticias de Israel, usted va a observar que muchos están tratando de volver. Y ¿sabe una de las cosas que están haciendo? Y es bonito eso, fíjese. Están buscando de qué tribu ellos vienen. ¿De qué tribu ellos vienen? De Benjamín, de Manasés, de Judá, de Leví. Están buscando qué tribu para ubicarse. Y Mateo lo dice claramente que Dios juntará, dice, del norte, del este, oeste y sur a su pueblo y los reunirá. Lo habla ahí Mateo. Ahora, Dios tiene preparado dos personajes para que les predique la oportunidad al pueblo de Israel. Miren las características de estos dos testigos. Estos tienen poder. Es una de las características, tienen poder. ¿Quién les ha dado este poder? Dios. ¿Tienen poder para qué dice? Para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. O sea, durante el tiempo que ellos habiten en la tierra, que serán 1260 o 42 meses o 1260 días, ellos van a tener poder aún para cerrar los cielos para que no llueva. ¿Qué profeta hizo eso en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan ustedes? Elías. Algunos dicen, pues uno de los testigos es Elías, porque Elías hizo que los cielos se cerraran y no lloviera. Yo no lo sé. Y sigue diciendo, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas ¿en qué? Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién hizo eso en el Antiguo Testamento? ¿Ah? Moisés. Entonces, unos dicen es Elías y es Moisés, porque esas son las señales que ellos hicieron en el Antiguo Testamento. Yo no lo sé. Yo no le voy a decir sí. Ahí usted, ¿verdad? Otros dicen, no, es Enoc. ¿Por qué? Porque no murió. Y Elías, porque tampoco murió. Y se le aparecieron a Jesús en el monte de la transfiguración. Yo no lo sé. Ahí usted saque sus conclusiones. Quienes sean, no lo sé. Lo que sí yo sé y deseo es que yo no los quiero ver. Cuando ellos anden aquí, yo quiero estar allá con el Señor. Pero allá en su presencia. Amén. Ese es el punto importante. Amén. Ese es el punto importante. Yo no quiero ver quién es el anticristo para sorprenderme. Wow, y se congregaba con nosotros. No, yo no quiero saber eso. Yo quiero estar preparado para que cuando Cristo venga, irme con Él. O si muero antes, morir en Cristo Jesús. De ahí quien sea, no me interesa. ¿Quiénes van a ser los dos testigos? Tampoco me interesa. Me interesa estar todos los días bien delante de Dios. Eso. Por lo tanto, yo no le puedo decir a usted, es este o es aquel. No, ahí usted sáquelo en conclusión. Pero sí, lo que yo le puedo decir es que aflijamos nuestras vidas diariamente delante de Dios. Amén. Entonces, dice verso 7. Estamos allí, ¿verdad? El verso 7. Amén. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, de cualquier lugar va a salir, hará guerra contra ellos. ¿Y qué dice? Los matará. Entonces, tienen poder
para que los cielos se cierren y no caiga lluvia. Tienen poder para hacer caer fuego del cielo. Tienen poder para esto, para aquello, durante el tiempo que Dios les permita. Hermano, ¿cuánto tiempo le va a permitir Dios a usted o a mí poder dar testimonio de Cristo en esta tierra? Pensemos en eso. Apliquemos ese punto. ¿Cuánto tiempo nos va a dar Dios desde hoy para adelante? ¿Cuánto tiempo nos va a dar Dios oportunidad para dar testimonio de que Cristo vive y viene pronto? ¿Un año más? ¿2 años más? ¿3 años más? Por eso que hay que, hermano, óigame bien esto y es difícil. Mire, hay que aprovechar el tiempo que Dios nos permite estar aquí en la tierra. Hay que aprovecharlo dando testimonio a otros de que Cristo también les ama a ellos. ¿A cuántas personas usted tiene la oportunidad de hablarle durante la semana que Cristo les ama? ¿Cuánto tiempo estos tuvieron la oportunidad de parte de Dios? No de la bestia. La bestia no dijo hasta aquí vas a llegar. No, es porque Dios lo permitió. Es como cuando una persona muere porque hasta ahí Dios lo permitió. Y a esto Dios le ha puesto un tiempo, 42 meses, 1260 días. Que le dé Dios de vida a usted 1260 días. Si con 30 años que ya tenemos ya no aguantamos, ¿verdad? Imagínese usted ahora de 1200. La bestia los matará. ¿Cuál será el número de la bestia? El 666. 666. ¿Usted quisiera conocer quién es la bestia? Viva como el mundo vive. No se preocupe por su salvación. Y usted va a conocer quién es la bestia. No va a ver usted ahí como una bestia ahí, ¿verdad? Literalmente hablándolo. No, a lo mejor el que come a la par suya va a ser. ¿Quién irá a ser este gran personaje? ¿Quién irá a ser esta? O a lo mejor es una organización. Muchos dicen aquí esto y esto y esto y esto. Aquí lo importante, vuelvo a recalcarlo, hermano, es que nuestras vidas estén bien delante de Dios. Amén. Que no le perdamos el respeto a Dios. ¿Sabe que una de las cosas bonitas es respetar a Dios? Pero le hemos perdido el respeto. ¿Y sabe por qué le hemos perdido el respeto? ¿Sabe por qué vivimos como vivimos? Porque no lo miramos físicamente. Como yo dije el viernes. Si, cuando usted mira físicamente a un policía, temblamos, hermano. ¿Sí o no? Temblamos y hasta agarramos el carro hasta de 2 manos, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Y ahí vamos. Imagínense que cuando se nos pone atrás y damos vuelta para acá, ¿verdad? Para ver si nada nos sigue. Y da vuelta él también. ¿Es verdad? Y cuando llega a otra esquina, da vuelta a usted a la izquierda y él también da vuelta. Vamos temblando. ¿Sí o no? ¿Y sabe por qué? Por lo que significa un policía. Pero ¿qué tal cuando no lo vemos? ¿Qué tal cuando no lo vemos? Que si es a 35, vamos a 50. Pero cuando le vemos, le bajamos, ¿verdad? La velocidad. ¿Por qué? Porque le vemos. ¿Y sabe por qué hemos perdido el respeto a Dios y vivimos vidas desagradables delante de Dios? Que si Dios quisiera, descendiera ahorita físicamente y nos dijera: tú necesitas arreglar tu vida delante de mí. Porque Él nos conoce, hermano. Y yo dije la vez pasada, Dios disciplina con palabra primeramente. Pero cuando la persona no acepta la palabra, viene el azote. La disciplina primero es palabra. Hijo, te amo, arréglate, hijo. Te estoy dando oportunidad. Mira, te estoy dando días de vida. Arréglate, búscame, ámame.
Y viene la disciplina, como un padre agarra a su hijo. La disciplina de un padre, ¿cuál es? La palabra. Hijo, hija, esto. El hijo no obedeció, la hija no obedeció. Viene entonces el azote. A ver, hijo, hija, hínquese. Antes así lo decían, ¿verdad? Hínquese. Allá se hincaba uno. ¿Se acuerda esto y esto? Sí, papá, pues no me pegue. Es que si no te pego, lo vas a volver a hacer. Y allá venía el papá, ¿verdad? Ya uno hincado ahí, hasta temblaba uno. Y mire, ¡pah! Y le daba a uno, su padre, bien recio. Dios primero disciplina con palabra. Pero cuando no hay atención a la palabra, viene entonces el azote. Y el azote puede ser de muchas maneras. De muchas maneras. De muchas maneras. Por eso, hermanos, a mí no me interesa quién sean estos dos o quién sea la bestia. Si hoy el ser humano parece una bestia, vea usted cómo es el ser humano. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es bestia. Porque no toman en cuenta a Dios. Y tantas cosas. Le hemos perdido respeto a Dios. Porque no le vemos. No le vemos. Aún en las casas del Señor le hemos perdido respeto al Señor. Va a ver usted las vestimentas de hoy en día, en todos los quehaceres de las personas, el hablar, en fin. Van a morir, ¿quién los va a matar? La bestia. ¿Pero por qué? ¿Porque la bestia tiene más poder que ellos o más poder que Dios? No, es porque Dios hasta ahí lo permitió que ellos predicaran el evangelio. Vuelvo a recalcar esto. ¿Hasta cuándo Dios nos va a permitir que usted y yo demos testimonio de Cristo? ¿No dijo el Señor Jesucristo y predicar el evangelio a toda criatura? Amén. Glorioso y bendito es el nombre de Dios con aquellos hermanos que lo hacen siempre. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma. Sodoma es un símbolo de iniquidad moral. Y Egipto, símbolo de idolatría y de opresión. También nuestro Señor fue, ¿qué dice? Crucificado. Los cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Allí estarán. ¿Cómo tipifica esta ciudad, la gran ciudad? Como Sodoma, símbolo de una iniquidad moral. ¿Qué tiempo estamos viviendo hoy? Tiempos de Sodoma. Tiempos de Sodoma. Hombre con hombre, delante de los niños, a veces están hasta besándose, abrazándose y tantas cosas. Mujer con mujer, igual. Estamos viviendo los días de Sodoma. ¿Y qué cayó sobre Sodoma? Por todo eso, fuego del cielo. ¿Y qué va a caer sobre esta tierra? Juicio de Dios. Por eso, hermano, usted y yo, no tomemos las cosas de Dios como un juego. Y si la estamos jugando y si tenemos las cosas de Dios como un juego, ¿qué tal si usted sale perdedor? ¿Qué tal si usted le está apostando a la selección de México y pierde por goleadas contra El Salvador? Dios no lo quiera, ¿verdad? ¿Cuántos han muerto que han apostado por un boxeador y el boxeador perdió? Y ellos apostaron lo último que tenían y hasta se suicidaron. ¿Quién le dice a usted o a mí que siempre vamos a ser ganadores, que el día de mañana vamos a estar con vida? ¿Quién le dice a usted eso? Estamos viviendo días que debemos de buscar a Dios con todo el corazón. Hermano, mire,
óigame bien esto, buscar a Dios no es perder el tiempo. No buscar de Dios es perder el tiempo. Es que yo estoy joven, es que yo estoy viejito. ¿Qué importa? El infierno se va a llenar de jóvenes y de viejitos. Pero también en el reino de los cielos hay espacio para jóvenes y para viejitos. Porque Cristo vino para salvar a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. Hay perdición. Hay perdición. Entonces, la bestia los matará y los va a tener en la plaza de la gran ciudad. Y mira esto, los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. 3 días y medio los va a tener. Yo cuando recién convertido y leía esto, de este verso 9, yo decía, pero ¿cómo va a ser eso? Si lo tomamos literalmente, ¿verdad? Porque así va a ser literalmente. ¿Cómo va a ser esto? Que en Jerusalén esté pasando esto y cómo lo voy a ver yo viviendo aquí en Los Ángeles. Hace 30 y tantos años yo pensaba eso. Pero hoy, usted puede tener un amigo en Rusia y estarlo viendo en el instante, en vivo. ¿Sí o no? Miren los mundiales de fútbol. Los mundiales de fútbol fue en Rusia. Y en vivo aquí a las 4 de la mañana usted estaba de pie viendo el partido de fútbol. ¿Sí o no? ¿Ah? A las 4 de la mañana, 3 de la mañana, porque el horario, claro, cambia, pero en vivo y en directo. ¿Ah? Vivo y en directo. Si siente mover de tripas, no se sienta malo. Ustedes, ¿qué son míos? Cuando tengo el micrófono aquí, no, cuando me suene mejor lo voy a poner aquí para que tenga Dios compasión de mí y me invite a comer después. Y yo decía, pero ¿cómo dice que cómo todos pueblos, tribus, lenguas y naciones los van a ver durante 3 días y medio allí? ¿Cómo? Pero hoy, mire, la ciencia ha aumentado, ¿sí o no? Ha aumentado la ciencia. ¿Y qué dice Mateo? Que en los últimos días una de las señales va a ser que la ciencia aumentará. Y no solamente en ese sentido que usted puede ver en vivo. Mire, oye, usted agarra su teléfono, ¿verdad? Y se mete en ¿qué? En Facebook, ¿verdad? O se mete en ¿cuál es el otro? Bueno, muchos ahí. Y ya está hablando con su primo. Yo cuando hablo con mi primo pastor de allá para platicar algo, allá así estoy, ¿ves? Y ahí lo veo, se te cayó todo el pelo, le digo, porque ya quedó pelón. Y tú me dices, ya pareces viejito con esa barba, quítatela. Y lo estoy viendo. A veces la vez pasada le hablé y estaba haciendo pan, porque él es panificador, ¿verdad? Tiene panadería. Y ahí estaba haciendo pan y ahí puso el teléfono y ahí estaba en movimiento, en la masa y todo eso, en vivo. Pero cuando yo me convertí al Señor, eso no era realidad. Ahora yo entiendo, verso 9. Y no los van a sepultar. ¿Qué dice la Biblia? Que los moradores de la tierra se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas que les habían atormentado a ellos con la palabra, ahora ellos se sienten contentos. Cuando yo no era cristiano y esta señora me hablaba de Cristo, ¿saben lo que yo decía? Ay, viene esa señora otra vez. Sí, así es. Ay, viene. Y yo pienso que todos decíamos lo mismo. Ay, viene otra vez a aburrirme. Hablar pura tontería, decía. Así es. Ella porque está viejita. Yo no, ¿y para qué? Pero la atendía por respeto a mi mamá, porque eran amigas con mi mamá. Y ella me agarraba, hijo, mira, Cristo. Y empezaba a hablarme esto y lo otro. Yo, sí, señora, pero mi mente no estaba ahí. Mi mente estaba allá con mi hermano y los otros amigos en el 3er piso, ¿verdad? Donde tenían cerveza y todas esas cosas. Allá estaba mi mente, en las fiestas.
¿Cuántas veces se les corrió a usted también, hermano Vicente? Cuando le evangelizaban, ¿verdad? Se les corría el hermano. ¿Ah? Ajá, sí. Porque ¿quién quería? ¿Quién quería dejar la tomada, los amigos, la fiesta, la droga, el caminar? Todos los que estamos aquí tenemos un pasado, unos difíciles más que otros. La cosa es que a veces da vergüenza platicarlo, porque es vergüenza lo que fuimos. ¿Sí o no? Es vergüenza lo que fuimos. Hoy no, hoy el cristiano se avergüenza de ser cristiano. Y debe ser al revés, avergonzarnos de lo que fuimos anteriormente y hoy glorificar a Cristo por lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Porque no hay cosa más linda que caminar en el Señor, hermano. ¿Ah? Yo le aseguro que aquí hay personas que fueron tremendas, pero usted quizás nunca los ha escuchado porque les da vergüenza decirlo. ¿Vergüenza por qué? Porque todo lo que se hace allá afuera que es pecado es vergüenza, hermano. ¿Ah? Y esta gente se alegrarán porque están los dos testigos muertos. Se acabaron los aleluyas, van a decir cuando Cristo se lleve a su iglesia. Ya esa bulla que hay así. Mire, la gente se va a alegrar cuando escuchen que usted ya no esté aquí, sino que va a estar ya con el Señor. Y el que se quede no se va a alegrar, se va a entristecer porque va derechito a una condenación eterna si no aguanta y no glorifica a Dios en el tiempo de la gran tribulación. Amén. Pero como Dios tiene en control todo, después de 3 días y medio, ¿a los cuántos días resucitó el Señor? ¿Quién es el único que ha resucitado a los 3 días? Por eso dice la Biblia que Él es el primogénito de los muertos. Porque unos resucitaron, por ejemplo, Lázaro resucitó el 4.º día. Estos van a resucitar el 3er día y medio. Mire cómo va usando los 42 meses aún en día, los 3 días y medio. Dice que entrará el espíritu de vida enviado por Dios, entrará en ellos. ¿Sabe cómo va a ser? Como cuando Dios hizo a Adán, que agarró un poquito de tierra, ¿verdad? Hizo el muñequito. Y verdad, ahí el Adán muy hermoso. Porque yo pienso que Adán era hermoso. El pecado es que nos ha ido haciendo feos y feos, ¿verdad? Pero cuando Adán hizo, a Dios hizo a Adán, lo hizo hermoso. Pero ahí estaba el muñeco. ¿Qué hizo Dios con ese muñeco de tierra que para ahí vamos todos nosotros, para la tierra? Y algunos quizás no para la tierra, sino que van a preferir que ser quemados en un horno caliente, hermano. Piénselo. Y el cuerpo ya no va a sentir nada. Pero ¿qué hizo Dios con ese cuerpo tirado ahí? Sopló vida en ese cuerpo. Por eso usted no es dueño de usted mismo. Que nos hacemos dueños nosotros mismos, sí. Pero usted y yo no somos dueños de nosotros. Por eso el hombre debería de tener reconcilio con Dios. Por eso el hombre debería de reconocer a Dios como el único en su vida. Porque el que sopló ese aliento de vida es Dios. Y cuando Dios quiere quitarlo, lo quita. Pero mire cómo vive el ser humano hoy. ¿Quiere reconocer a Dios como su Señor de su vida? No. Ellos quieren vivir siempre el estilo de vida de ellos. Más se equivocan. Como dice el impío. Dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final, muerte. Levantarán sobre sus pies y cayó gran temor sobre ellos. ¿Quiénes tuvieron temor cuando Cristo resucitó? Los enemigos, ¿verdad? Dice verso 12, y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube
y sus enemigos los vieron. ¿Quiénes fueron los que vieron a Jesús yendo hacia el cielo? Sus discípulos, ¿verdad? Sus amigos. ¿Quiénes vieron a estos dos subir al cielo? Los enemigos. ¿Quieres ser amigo de Dios o queremos ser enemigos de Dios? La Biblia dice claramente: la paga del pecado es muerte. Muerte física y muerte espiritual. Pero quedémonos con la muerte física. La paga del pecado es muerte. Pero ahí es donde viene la misericordia de Dios. Más la dádiva, el regalo de Dios para el pecador. ¿Es qué? ¿Es qué? Vida eterna. Hermano, imagínese usted que le dieran $1 millón a un homicida porque es homicida. No, hombre, nos volvemos todos homicidas. $1 millón. Vaya, tú eres un ladrón. Porque eres ladrón, te vamos a premiar. Aquí tienes $1 millón para que sigas siendo ladrón. ¿Qué éramos usted y yo sin Cristo? Dice la Biblia que estábamos destituidos o destituidos, es la palabra, ¿no?, de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir de la gloria de Dios? De la presencia de Dios. Éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Pero aún siendo enemigos de Dios, Él vino y nos dio un regalo. Y ese regalo es la salvación por medio de Jesucristo. Imagínese usted, siendo lo que éramos, borracho, marihuanero, pleitistas y qué otras cosas más. ¿Ah? Y aún así, Dios vino y nos dio un regalo. Es como, ¿qué sucede cuando el padre de familia premia al hijo mal portado? Lo hace mal portado. Si viendo que el hijo está portándose mal, hasta le compra el mejor teléfono, porque se está portando mal, lo está llevando por un mal camino. Pero espiritualmente, mire cómo es Dios tan grande y tan misericordioso. Siendo nosotros lo que éramos, Dios nos dio perdón y salvación por medio de Jesucristo. ¿Verdad que a Él sea toda la gloria? Yo le doy a Él toda la gloria, porque nadie ha hecho lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo se los he dicho a ustedes. ¿Cuántas veces yo fui por mi amigo a los Alcohólicos Anónimos? Me decía mi amigo: ve por mí, Beto, ve por mí. Y yo iba por él. Porque él, como trabajaba, y yo pues de esa edad, de 16 años, yo no trabajaba. No, trabajen, jóvenes. Y yo iba, ¿pero por qué? Porque él trabajaba. Y él pues al trabajar pues él compraba de todas las cosas pues que se necesitaban. Y yo iba, yo llegaba a Alcohólicos Anónimos y firmaba. Y solo escuchar las grandes palabrerías feas que se hablan ahí. Y fumadera, que igual por ejemplo aquí lo hacen también. A eso iba yo. Porque yo sabía que al ir por mi amigo y nomás poner el nombre de él, ellos ni les importa, hermano. Quien llegue, ahí llegaba yo y firmaba. Porque yo sabía que allá con mi amigo tenía seguro, porque él tenía el dinero. La salvación es así. La salvación es cómo está nuestra comunión con Dios. Amén. Ya vamos terminando ya. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron la gloria al Dios del cielo. Y dice el verso 4, y el segundo ahí pasó, ahí aquí viene el otro, que es el número 3, ¿verdad? Vamos a concluir. El 7º ángel tocó la trompeta. Hubieron grandes voces en el cielo que decían:
Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los. Él reinará. ¿Quiere usted reinar con Dios? ¿Quiero yo reinar con Dios? Caminemos en el Señor. No es fácil, porque en las luchas están ahí siempre. Los desánimos están allí. Yo estoy seguro que durante esta semana más de alguno tuvo desánimo. Pero gloria a Dios, aquí estamos. ¿Sí o no? ¿Por qué estamos aquí todavía caminando? Porque queremos reinar con el Señor por toda la eternidad. Es fácil decirle no al camino del Señor y volver otra vez al mundo. Es fácil. Y volver a ser peor de lo que fuimos. Pero mejor mantengámonos firmes, hermanos, en el Señor. Amén. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Pero ¿qué hacían las naciones? Se enojaban las naciones. Verso 18, y es el último texto. Y tu ira ha venido. ¿Sabe que cuando Dios se enoja? Cuidadito, hermano. Cuidadito. Y cuando dice la Biblia, y tu ira ha venido, quiere decir el fin ha llegado. Me dice el texto de la esposa de este hermano pastor, Mano Aguilar, lleva ya días mi esposo en el hospital en cuidados intensivos. Y los doctores ya dijeron que ya no pueden hacer nada por él. ¿Qué son esas palabras? ¿Que ya no pueden hacer nada por él? El fin. El doctor me dijo a mí cuando yo llegué con mi mamá: tiene 2 meses de vida. 2 meses. Ya no se puede hacer nada por ella. ¿Qué significa eso? El fin. ¿Duró los 2 meses mi mamá? No los duró. Menos de 2 meses. ¿Quién nos dice a usted y a mí que vamos a durar 1 año, 2 años, 3 años más? 15 años. ¿Quién nos dice? Por eso yo siempre exhorto, y me exhorto a mí mismo también. No hay que apartarnos del camino del Señor. Hay que seguir adelante, hermano. Aunque sea difícil por el estilo de vida que se vive hoy en día, y aunque seamos, hermanos, borbandeados por el enemigo, y nuestras mentes a veces entran, o nuestros corazones en raíces de enojo, de amargura, de celos, de contienda, de pleito y tantas otras cosas más, es mejor pedirle perdón a Dios y reconciliarnos entre nosotros mismos y seguir adelante en el camino del Señor. El tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quiénes son los que destruyen la tierra? No son aquellos que hacen hoyos y esto y lo otro, son la gente que anda haciendo maldades en otra gente. Todos los días hay cantidad de muertes violentas que otros lo hacen. ¿Ve usted cómo están nuestros países? Dicen que mueren más gente en la violencia que hay ahorita en nuestros países que en las guerras. ¿Por qué mucha gente en nuestros países están viniéndose para estos lugares? Por la violencia. Por la violencia. Entonces, ¿quiénes son los que destruyen la tierra? El violento. Y dice el verso 19 donde termina: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubieron relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Los juicios de Dios son juicios. ¿Y quién podrá escapar de la mano de Dios? Por eso, hermanos,
A mí no me interesa quiénes son estos dos testigos. Se oye bonita la historia y la escrita, la palabra, está linda, preciosa, como ellos están en un tiempo de predicar la palabra, de hablarle al Israel, de restaurar a Israel para que tengan salvación y todo eso. Pero a mí no me interesa quién es el anticristo, quién va a ser la bestia, quién es esto y lo otro. A mí me interesa que cada día poder vivir bien delante de Dios. Eso es lo que más me interesa a mí. Porque yo no pienso ver a la bestia. Yo no pienso ver al anticristo. Yo no pienso ver al falso profeta, porque es una trinidad que se manifiesta ahí. Yo no lo pienso ver. Yo pienso ver antes de todo eso a mi Dios. Que cuando Él venga por su iglesia, estar yo preparado. O cuando muera, morir. Pero morir con Cristo en mi corazón. Y eso es lo que todos debemos de hacerlo, hermanos. Amén. Que Dios sea por completo en nosotros. Amén. Póngase de pie entonces en esta tarde.